Hola, saludos a todos. Hoy tenemos al profe Oscar Escalona, entrenador de porteros, excelente profesional, excelente ser humano. Ha trabajado por muchos años dentro del fútbol formativo y el fútbol profesional y creo que va a ser un conversatorio pues bien interesante porque nos va a dar eh, bastantes criterios sobre, sobre una función que ha dado un cambio posicional en el mundo del fútbol, como es el portero, el guardameta, el arquero, como muchos los nombres. Hola, Oscar, saludos. Hola, profe. Primero que todo, agradecerle por la invitación. La verdad que es un placer estar acá y bueno, espero que este conversatorio sea de gran ayuda para todas aquellas personas que nos van a ver. Claro. Oscar, en este mundo del fútbol, te ha tocado trabajar ya una posición que va de cambio. ¿Cómo ves el cambio o esa relación, pues, que hay entre el portero y el juego? Bueno, profe, gracias a estos cambios que se han dado, hoy podemos decir que hay dos tipos de porteros. Antiguamente teníamos ese portero al que llamábamos atajador, cuya función principal era evitar goles. A veces era un portero que era un poco tímido en la salida de juego aéreo y pues ni digamos de salir a jugar con los pies. Pero hoy en día, gracias a esos nuevos reglamentos y a esa nueva dinámica del juego, hoy podemos definir al nuevo portero como portero líbero, que es ese nuevo portero que además de sus responsabilidades principales que tiene, como la de evitar goles, pues se ha visto en la obligación de desarrollarse, de evolucionar y de también tener que jugar con los pies. Hoy en día, la mayoría de los técnicos le gusta la salida, no le gusta lanzar, no le gusta arriesgar, y al obligarnos a jugar así, pues también nos ha puesto a jugar en una nueva posición que es entre los dos centrales y evidentemente nos lleva a también tener que evolucionar y tener que jugar con los pies. Claro, esto da un cambio enorme, no solamente en la inteligencia de juego del portero, sino también en la forma y la metodología de los entrenadores que tienen los 10 jugadores por delante del portero para poder asignar tareas donde tiene que estar el portero, porque anteriormente no se colocaba dentro de esas tareas. Hoy en día, por ejemplo, en una línea de cuatro ya no hablamos de línea de cuatro, ya hablamos de una línea de cuatro más el portero. Eso es correcto, eso es correcto. Eso ayuda a que cuando tenemos un portero que tenga buen trato con el pie, ya tenemos un apoyo más en la línea defensiva. Y normalmente es quien indica la salida o quien marca la salida. Pero también eso nos lleva a una gran obligación desde base, que hay que formar a ese portero para que pueda estar hoy a la altura de esas nuevas responsabilidades. Claro, y ahí es donde voy yo. O sea, el que trabaja hoy en día, esta posición, bien sea fútbol base, fútbol infanto juvenil, o ya con un perfil competitivo, ya fútbol competitivo en el renglón más alto, tiene que tener una claridad de concepto de todas las funciones que tiene que desarrollar y la potencialidad que le tiene que dar a ese jugador. Eso es correcto. Eh, Hoy en día, por ejemplo, una de las recomendaciones que hago es que por favor pongan a los jugadores, a los porteros, perdón, a hacer los diferentes trabajos de campo. Llámese espacio reducido como jugador, llámese rondos como jugador. Profe, como le decía, es importante que hoy el portero comience a hacer esos trabajos desde tempranas edades, que Claro, los técnicos en las categorías infantiles o en fútbol base lo involucren en los trabajos de rondo, de espacio reducido como jugador, porque así se claro. van familiarizando con esa nueva responsabilidad. De hecho, hoy en día yo con mucha alegría puedo decir que hay equipos, ¿verdad? Aquí en nuestro estado, donde en ciertos torneos ponen a los jugadores a jugar una posición de campo y en otros tipos de torneos ya lo ponen más específico a jugar en su portería y eso le va a ir dando cada día esa experiencia para que estén a la altura del fútbol profesional moderno. Bueno, tú has dado una idea extraordinaria para la parte formativa.
por ejemplo, Sí. el área de, yo diría 8 9 10 años, de que si hay un portero en uno de los juegos, pueda estar porteando y un tiempo puede estar jugando. Yo creo que es una estrategia formativa extraordinaria que si el entrenador tiene una mentalidad de base educativa y formativa, lo haría y de ahí saca mucho provecho para el aprendizaje del portero. De hecho, en nuestro fútbol nacional, el ejemplo más palpable es Wilker Fariñez, uno de nuestros porteros de Claro, selección nacional, que está en Francia. Él hasta la categoría aproximadamente sub-14, me atrevería a decir que jugó algunos partidos sub-16, él jugaba de delantero, jugaba claro. un tiempo de delantero, jugaba un tiempo de portero, dependiendo de los requerimientos y de la exigencia del portero, pero lo alternaba con esa doble posición. Claro. Y luego decidió dedicarse a lo que es la portería. Pero Claro. es la única manera, de verdad, de que el portero se adapte a este fútbol moderno. Y hay otro caso, por ejemplo, el caso de Reni Vega. Reni también jugaba de nueve y jugaba de portero. Y tenía un saque y una visión de juego extraordinaria. Y cuando pasaba a jugar de nueve, también lo hacía muy bien. Además de que no he tenido la oportunidad de trabajar con Reni, pero usted sí, usted lo conoce, también jugaba baloncesto. Entonces, ese otro deporte le ayudaba muchísimo para el juego aéreo. Has tocado un tema importante, ¿no? Recomienda que un portero tenga un área multidisciplinar, o sea, que pueda jugar baloncesto, voleibol, balonmano, tenis. Le sirve al portero tener ese complemento. Profe, mire, esta es una opinión muy particular desde mi experiencia. Yo creo que en las edades infantiles, nuestros porteros, y cuidado si no todos nuestros jugadores deberían practicar otro tipo de deportes que Claro, lo van a complementar. Atletismo le va a ayudar con el desarrollo de la velocidad, el tenis o el pádel le va a ayudar con los movimientos laterales y cambios de direcciones. O sea, si hay deporte, el baloncesto lo ayuda con el salto y con la visión de juego aéreo. O sea, si hay deportes que van a complementar posiciones específicas dentro del fútbol. claro, claro, sí, porque uno ve que ese tipo de porteros que tiene agilidad, que tiene dinámica, que tiene manejo para manejar diferentes situaciones, lo puede realizar con diferentes formas, ¿no? O sea, el manejo del espacio, del tiempo, de la oportunidad que se maneja dentro del arco es clave, es fundamental. Claro, profe, claro. Y sobre todo la ubicación espacial, que es la ubicación de nuestro espacio determinado y limitado, que es muy diferente al del jugador. Nosotros debemos recordar que el portero es una posición especial y a veces se define como un jugador especialista que tiene un terreno determinado para un tipo de acciones y luego se convierte en un jugador normal Claro. fuera de ese terreno determinado. Entonces, debe conocer a fondo ese terreno determinado, debe tener esa ubicación espacial para, bueno, evitar la mayor cantidad de problemas, digámoslo así. Hay otra característica importantísima de esa posición, que es que desarrollan liderazgo. Ese es otro tema, ese es otro tema muy importante porque desde lo psicológico o desde lo emocional, que el portero lleva un especial momento, o sea, de una carga psicológica importante. Uno de los aspectos que se debe desarrollar del portero desde lo muy joven es el liderazgo. O sea, sea o no sea capitán de equipo, él es líder de equipo y sobre todo es líder de su defensa. Es la persona que tiene el juego de frente, es la persona que va a ubicar la posición de sus compañeros. Y para poder lograr eso, esa credibilidad de que el compañero lo escuche, le crea, él debe desarrollar liderazgo. Es sumamente importante el liderazgo dentro del trabajo de un portero. Sin Claro, liderazgo, profe, cree que se le complica el trabajo. claro. Es decir, que una de las cosas
dentro de esos procesos formativos que hay que irle desarrollando al jugador en esa posición, es que crea en él, que desarrolle, que se fundamente, que siga experimentando el trabajo y que el entrenador le aporte esos elementos para tener esa jerarquía durante el juego. Siempre es importante porque en las categorías infantiles el técnico, ¿sí? le introduzca esa dosis de liderazgo. ¿Cómo lo puede hacer? Dándole responsabilidades dentro de la defensa, dándole voz de mando dentro del equipo, siendo o no siendo capitán. De vez en cuando dándole la banda de capitán para que sienta también ese peso de responsabilidad. Pero es el técnico el que tiene que influir esa modificación de la personalidad del portero. A veces nosotros queremos que el portero se comporte de una determinada manera, pero no hacemos nada para inculcarlo hacia allá. Entonces es importante que el entrenador de fútbol base se ubique en dónde está, que está en la parte de formación y no solamente debe formar al grupo, sino que debe formar al individuo, que creo que es mucho más importante. No, no, fíjate que es muy interesante lo que estamos hablando porque la gente piensa, cuando yo hablo, la gente habla del común, de yo soy un representante, llevo al hijo a la cancha y piensa que no, vaya Pedro Pérez o Juan a portear y de repente pierde un partido 3-0 o 4-0 y piensan que es una posición cuando se está iniciando, estoy hablando cuando se está iniciando, piensan que es una posición fácil, que es una posición donde él puede tomar las pelotas con la mayor comodidad posible. Y yo siempre le digo que una posición desde lo físico, compleja, porque es el tamaño, el espacio, el tiempo, y desde la toma de decisiones también. Demasiado difícil porque hay que tener una lectura intuitiva. ¿Dónde va a patear? ¿Dónde me van a patear? ¿Cómo son mis reflejos? Todo eso tiene que determinar un portero. Eh, una de las cosas que yo intento trabajar con los representantes es hacerle entender que que el portero tiene, como se lo dije anteriormente, una carga emocional muy importante. Eh, para los que sabemos lo que es estar en el arco, no hay nada más difícil, profesor, que sacar la pelota del fondo de la malla. Y aún más difícil sacarla sabiendo que el error fue nuestro. Claro, claro. Ya desde tú tienes que hacerte fuerte mentalmente, sobre todo en las categorías infantiles. Yo le voy a explicar esto, es un poco fuerte, pero el niño, por naturaleza, es fuerte de conducta. Es una persona que apunta y acusa. Ah, perdimos por tu culpa. No perdimos porque el delantero falló en 3 goles, Claro. perdimos porque el portero falló en una o falló en 2. Y el niño tiende a acusar. No lo hace de manera intencional, es una conducta normal, Claro. pero afecta al portero y afecta al papá del portero. Sí. Entonces nosotros tratamos de hacer muchos talleres psicológicos donde hacemos entender al representante primero cuál es la responsabilidad del portero y cómo debe comportarse, para luego, con la ayuda del papá, ir modificando esa conducta que necesitamos en un portero. Es sumamente importante. Claro, claro. No, y qué bueno lo que estás diciendo, ¿no? Porque otros papás de jugadores que están en otra posición no reciben esa información. Eso es muy correcto. Yo particularmente he tenido la suerte de que acá en el estado, pues yo tengo una academia de entrenamiento de portero y trabajo con los papás. Eso me ha ayudado a que también me he podido comunicar con papás de otras posiciones y más o menos vamos explicando y hacerle entender que este es un puesto de formación, que Claro. el fútbol infantil es formación, que los errores van a ser comunes, que los errores se van a cometer. Lo que pasa es que al portero se ve más, porque es la última línea de defensa, Claro. pero que todos tenemos errores, que todos estamos en una parte de formación, que nadie lo hace con intención y que más bien necesitamos muchísimo del apoyo de todos
para poder fortalecer al portero. Y al fortalecer al portero estamos fortaleciendo el equipo. Claro. Oscar, otra cosa importante es los trabajos, ¿no? La metodología o el método que se desarrolla bien sea en el proceso formativo o arriba, el número de repeticiones que son cortas, bueno, que tú, sabes, tú la vas a explicar ahorita, que son cortas, que son con la dinámica adecuada, con los movimientos que tengan que ver con el movimiento de desarrollo de psicomotricidad, para ir generando movimientos de especificidad en función de la relación de portero. Todo eso tiene que tener una correlación bien preparada por parte de un formador de portero, ¿no? Sí, sí. Para nosotros siempre es importante trabajar según la edad, profe. Exacto. No es lo mismo, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, con un niño de 4 o 5 años que trabajar con un muchacho de 6 y 7 años. No es lo mismo trabajar con un muchacho de 14, 15 años que con un muchacho de 14 o 15 años que está comenzando a ser portero. O sea, Claro. cada son diferentes. Pero más o menos en ámbitos generales, nosotros trabajamos dos aspectos. El técnico, ¿verdad? Y el situacional, desde la cancha, ojo, desde la cancha. Cada una de estas acciones también lleva un componente físico. Eh, para el portero es muy importante los trabajos de fuerza o de fuerza explosiva. Recordemos que todo, o sea, el de tener un balón, hay que aplicar una tensión en los brazos, eso es fuerza. El lanzarse y lograr la mayor distancia posible, hay un salto, hay una fuerza al tren inferior, una fuerza explosiva al tren inferior. El tirarse y volverse a parar, que es lo que llamamos una incorporación, son trabajos de fuerza. O sea, para el portero es importante los trabajos de fuerza. ¿Cómo lo vamos haciendo? Con propio peso. En fútbol base, con propio peso. Trabajos donde él tenga que lanzarse, pararse, lanzarse, pararse, lanzarse, pararse, ya está aplicando fuerza con su propio peso. Lo técnico, trabajamos de un modo muy analítico en las primeras edades, donde utilizamos muchas repeticiones, ¿ok? Manejando los tiempos de recuperación. No es lo mismo lanzarse, detener una pelota, pararse, recuperarnos, ¿ok? Explicarle al niño, corregir la técnica, volverlo a hacer, ¿verdad? Utilizamos tiempos más largos. Cuando estamos en los trabajos ya situacionales, que el niño ya ha comenzado a dominar la técnica, sí comenzamos a trabajar la que es la parte, digamos que anaeróbica. Repeticiones de 2, 3, 4 balones, más parecidos a una situación real, donde lo tratamos de hacer en el tiempo más rápido posible, 14, 15, 16 segundos, 20 segundos, y donde hay un tiempo de recuperación mientras que pasa el compañero. Pero todo va a depender en realidad de cómo vaya manejando la técnica. Para mí, en lo personal, es primero enfocarnos en la técnica, que domine la técnica y luego pasar a los siguientes pasos. Claro. Porque, profe, yo tuve la oportunidad, por lo menos de tener la oportunidad de trabajar con algunos cuerpos técnicos en primera, inclusive con usted, donde a veces hay jugadores, hay porteros profesionales que están en primera que técnicamente tienen problemas. Claro. ¿Pero por qué? Que anteriormente no había un especialista que los ayudara en su formación. Prácticamente se hacía el portero solo. Y lo importante era que parara pelotas y ya. Ya No, evolucionado. y que, Trabajamos también. claro, claro, claro. Ya va que me fue ahorita la señal un momento. No, y que uno observa, hay una cuestión, Oscar, que a nosotros nos pasa en el fútbol, ¿no? Que nosotros lo percibimos porque estamos viviendo el día a día en cancha, pero la gente de repente ve un 9 un 10 que pierde 8 7 pases, un delantero que falla 7 6 goles en un partido, pero el portero el margen de error es mínimo. O sea, él es el único jugador donde se le ve el margen de error. Lamentablemente es así, porque yo creo que el portero podría ser el central,
que son los dos jugadores que están en esa zona de riesgo. Pero de ahí para adelante, tú fallas 5 pases y a lo mejor el portero saca cinco pelotas que fueron de gol y tal, y hay un jugador que recibe una pelota en el área, papá, gol, y él no, la figura fue 9, pero la figura fue el que tuvo atrás, que sacó 5, 6 y no se vio. No, lo digo por lo que está diciendo, porque es tan importante el manejo de la técnica, el manejo del liderazgo, el manejo de esa posición, que hoy en día exige prácticamente un perfeccionamiento de esa zona. Eh, Volvemos al principio otra vez, profe. Ahora entiende por qué lo importante de la técnica para el portero y de lo emocional para el portero. Claro, claro. Lamentablemente nuestra posición es así. Tal vez el más parecido para nosotros, como usted lo dice, es el central, que tiene ese grado de responsabilidad Claro, alta, que puede, ¿cómo se llama? Tener un partido casi que perfecto, pero en los minutos finales se equivocan uno y puede significar un gol. Más sin embargo, está la ventaja de que todavía el central tiene una persona que lo va a apoyar en su espalda, que es el portero. claro, Normalmente, claro, claro. la espalda está el arco. Sí, así es. Así es. Entonces, es importante la formación, profe. Ah, Es sumamente importante la formación. A veces yo no entiendo cómo hay academias que descuidan al portero. Lo descuidan en el sentido de que no se preocupan por tener un entrenador de portero en claro, categorías básicas, pero si ahí lo está formando, o sea, ahí es el principio de claro, todo. claro. Entonces, ojo, con mucho respeto, como usted, que se empeñan y trabajan mucho lo que es la parte técnica en las categorías formativas, en manejar los perfiles, en manejar la recepción, en saber ubicarse en la cancha, para que cuando estemos en categorías más grandes, de mayor responsabilidad competitiva, puedan tener las herramientas. Al portero es igual. Entonces lo dejamos solos en categorías Claro. formativas. Entonces, ve mi punto. Sí, sí, Ahí sí, es, donde, no. ahí es donde tenemos que tener un especialista en esa Claro. categoría donde el atleta. Porque, ¿cuál es la idea de este conversatorio, Oscar? Yo creo, una de las cosas que yo quería contigo, primero, es crear el grado de importancia del portero, que es clave. Y lo segundo, eso que estás diciendo. Yo hoy en día, cuando voy a academia y no veo un entrenador de portero en la formativa o en cualquier categoría, yo le digo, no, mira, ya están desbalanceando el proceso formativo, porque tiene que estar acá un profesional, un especialista del portero, porque cuando trabajan los porteros. Entonces, ¿ustedes creen que están mejorando en las otras posiciones o están mejorando en las otras áreas? Pero si no están fortaleciendo el área fundamental desde donde se empieza el juego, desde ahí tenemos una debilidad. Es que, profe, por ejemplo, voy a poner errores más comunes que yo he visto. Eh, Jugando categoría de 6 añitos, 8 añitos, va a sacar el portero, pero como el portero saca un poco débil, saca el central. ¿Por qué no ponemos al portero a sacarlos en los entrenamientos para que él saque en los Ah, partidos? De que se equivoque. O sea, sí se pueden equivocar los demás, pero el portero no se puede equivocar, no lo claro, formamos. Entonces, no sacar. O, por ejemplo, no queremos que el portero juegue con los pies, pero no lo ponemos a hacer trabajo de rondo, espacios reducidos en los entrenamientos. O sea, para mí es importante que los entrenadores entiendan esto. Los porteros infantiles no son mini porteros, son niños que están en una etapa de formación y que se claro. están formando en una posición específica. Al estar en una etapa de formación, como entrenadores debemos brindarle las herramientas, Claro, claro. pero en miniatura. Ojo con eso. Es más, puede estar en una posición que no va a ser la de él. Pasa, Claro. pasa. Por ejemplo, hoy en mi academia yo tengo un niño que Dios lo cuide, él se llama Jeremías. Él juega en un equipo de una zona de Barcelona, Barquisimeto. Él no era portero, ¿sabes?
no era portero. Él era jugador de campo, él es un niño año 2014, se le fue el portero, se quedó ese portero y él asumió la responsabilidad. Tener un niño con esa responsabilidad, poco pasa. Claro, claro, Y se tuvo que hacer. Yo no sé si ese niño en un futuro va a seguir siendo portero, pero por lo menos se está preparando claro, para hoy en día asumir esa responsabilidad dentro claro. de su equipo. No, yo pienso que los que ya van a su academia es porque ya sienten el perfil. Eso es que, mire, lo que me dicen muchos de los papás, la mayoría de los papás, y la verdad que es una tesis de investigación bien bonita hacerla, yo no sé por qué mi hijo, pero porque yo nunca jugué en la portería, Claro, o él decidió ser portero y ya. Es algo, si usted me pregunta a mí en lo personal, yo recuerdo que cuando yo llegué la primera vez a un campo de fútbol, que fue en esa época en la academia del profesor Miguel Pla, ya, entrenamos ahí en la Lagunita, hace unas cuantas lunas atrás. Yo recuerdo, eso se me quedó claro, que yo entré a la cancha, yo en mi vida había jugado fútbol organizado, yo jugaba era fútbol callejero, claro, y mi mamá fue a la academia, y cuando el profe me pregunta, ¿y usted qué es? Yo lo miré así, yo soy portero. O sea, no entiendo por qué dije eso, pero claro, era algo que me llamó. Y yo mismo en el fútbol callejero me metí, a lo mejor era que no me gustaba correr, no lo sé, claro, pero claro. yo digo, pero nace y luego lo complementamos y lo hacemos. No, no, así es, claro, claro. Oscar, y lo otro es la lógica de la sesión de entrenamiento. Uno tiene normalmente en una academia de fútbol, bien sea infanto juvenil, bien sea ya a nivel competitivo, uno tiene entre 70 a 90 minutos de trabajo. Y tú lo sabes, de que uno entra, son 70 minutos que hay que buscar la mayor productividad posible. ¿Qué pasa cuando un jugador, bien sea en el informativo o arriba, no tiene el entrenador de portero? ¿Cuántos minutos pierde? El lunes. Póngale que entrene 3 veces por semana. El lunes perdió, trabajó, ¿qué podría decir? 5 minutos, que fue que lo atendieron, porque no había entrenador de portero. El miércoles, otros 5 minutos. Es decir, cuando le toca la responsabilidad, lo que ha trabajado son 15 minutos. Y entonces le exigimos que tome decisiones con 15 minutos de trabajo. Muy complejo. Por eso hay que tener un entrenador portero en cada academia. Profe, fíjese lo importante que usted está hablando. Eh, Recordemos que el portero es una posición, digamos que es un jugador especialista en una posición que no es común dentro del fútbol. Me Ya, explico. Y ese jugador tiene una regla diferente, una responsabilidad diferente al resto de sus compañeros. Es hasta clave porque difícilmente ganas partidos si no tienes portero. Es muy difícil y no le prestas atención. Lo que usted dice, los 10 minutos, ojo, que normalmente el trabajo es para los delanteros. O sea, vamos a trabajar definición y pones al portero. O te acuerdas de él y bueno, vamos a dispararle unos 15 o 20 balones, trabajaste 15 minutos. Y el resto del trabajo, y el claro, juego aéreo, y el juego con los pies, y el liderazgo. O claro. Eso sea, ahí donde yo voy. especialista ahí. Claro que muchas partes dentro del funcionamiento del juego del portero, que tú lo acabas de decir, que tú la llevas programada como por semana, pues el entrenador de portero la lleva programada por semana. La salida, el pase frontal, el juego aéreo, el bloqueo por derecha, por izquierda, la seguridad, bueno, tantos nombres que ustedes tienen ahí dentro del desarrollo, que la gente, lo que yo quiero es que la gente que escuche esto, que lo va a escuchar por YouTube, por el canal, y eso entienda la complejidad que hay para la formación del portero. Bueno, profe, gracias por hablar de este punto tan importante. Le voy a poner esto. Eh, para el entrenador de portero, primero, su jefe directo no es el técnico. Ojo, el técnico es el jefe de todos nosotros, pero el jefe directo es el preparador físico. Le voy a explicar por qué. Nosotros somos un submundo aparte.
Normalmente trabajamos solo, el entrenador con sus 3, 4, 5 porteros. Tenemos que saber de preparación física y tenemos que apoyarnos con el preparador físico principal para el manejo de cargas del portero, para que no nos vaya a llegar desgastado a un partido o no Claro, lo vayamos a romper por, por no manejar las cargas bien. Fíjense lo importante, tengo que saber de preparación física y tengo que apoyarme netamente con mi preparador físico. Después tengo que ser, desde mi posición como entrenador, una especie de coordinador del manejo de la defensa, junto con mi director técnico. Tengo que saber cómo quiere mi director técnico que se maneje la defensa, porque esa información se la tengo que hacer llegar al portero para que el portero sabe cómo actuar dentro del claro, claro, partido. claro, Estamos mal partidos, cuando estamos bien ubicados, ubicar a mi defensa con respecto al equipo contrario. Tengo que saber toda esa información y luego saber de la táctica que maneja mi director técnico, si le gusta salir jugando, si vamos a jugar amplio, si vamos a jugar cerrado, si le gusta lanzar, si vamos a tener libertad para lanzar o no, para juego directo, para juego posicional, porque también toda esa información se la tengo que hacer llegar al portero para claro, la toma de decisiones en el juego. Entonces, el entrenador del portero no solamente una persona que va a tirar balones ahí, claro. es alguien que tiene mucha participación dentro de un cuerpo técnico para poder llevar la información al portero. Y a eso hay que incluirle todas las acciones a balón parado cercanas a él. Tiro de esquina, tiro de costado, cómo va la marca, si es por zona, El, si es el, individual. escúchame, el ABP en contra, ¿sí? Para saber cómo vamos a marcar, cuándo voy a salir, conocer a los tiradores. O sea, cuando digo los tiradores contrarios, Claro, le gusta tirar al palo, le gusta tirar estudiar por video las acciones de balón parado del equipo contrario. O sea, es mucho trabajo para el portero y es mucho trabajo para el entrenador de portero, que tenemos una linda responsabilidad y que nos encanta, eso nos encanta. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo trabajaba con usted, a mí me tocaba llevar el ABP contrario y claro, esa información para mí era fundamental porque todo eso se lo transmitía yo al portero, no era solo para mí, era para él. claro. ¿Me entiendes? Entonces, no es solamente una persona que va a estar ahí pateando balones, que muchos directivos de algunas academias creen que eso es así, que cualquier persona que va a disparar balones, ese ya es el entrenador del portero. No, no, no. Tienes Claro. que manejar mucho. Sí, sí. Bueno, a eso es lo que vamos a llegar, que es muy complejo y hay que darle la importancia merecida a lo que es el portero. Eso es correcto, eso es correcto. Claro, Y además de que, profe, la esencia en sí del fútbol son los goles. Entonces nosotros somos los antifútbol, porque nosotros somos los que tenemos que evitarlo. cada modificación de regla Claro. es en beneficio de los goles y en contra de nosotros. Pero Así también que genera, tenemos que prepararnos más. pero también generan emociones, porque también el hecho de que saquen 3, 4, que sean de dificultad, yo creo que levantan un estadio también. Eso es así, profe, eso es así. Claro. Mira, Oscar, ahorita más estamos todos, bueno, empezando por un proceso de formación de formadores con los instructores a nivel nacional. ¿Cómo te ves en ese proyecto? Bueno, profe, ahorita gracias a Dios y gracias al Departamento de Desarrollo de la Federación, al profesor Luis Jiménez, al profesor Ignacio Bencomo, al profesor Víctor, que nos han llamado para formar ese grupo de formadores o de instructores nacionales, el cual tengo el honor de participar con usted y a otros grandes entrenadores. Pues a mí me ha tocado la gran labor y la gran tarea de ir liderizando la parte de los entrenadores de porteros. He Claro, estado en muchísima comunicación con el profesor Frederick, que es el que está manejando las mallas curriculares, y hemos estado en varias reuniones. Usted las conoce, la primera que fue en Margarita en el Cenar, donde fue bastante
bastante buena, bastante movida, donde fuimos incluyendo cosas, creando la malla curricular. Creo que va a ser un lindo proyecto porque tengo muchísimos colegas, entrenadores de porteros, otros que se quieren formar como entrenadores de porteros, que están, profe, los cursos, profe, los cursos, profe, los cursos. Hoy le puedo decir que ya eso viene, ya lo estamos preparando y que creo que va a ser algo muy lindo y un paso muy grande al futuro de nuestro fútbol, porque de verdad que tenemos en Venezuela hambre, pero sumamente hambre de buenos cursos, tanto en preparación física como entrenadores de porteros, como entrenadores Claro, en sus diferentes categorías. Y por lo menos en lo que va a ser el entrenador de portero, hacerlos entender que vamos a salir graduados de las etapas de todas las diferentes tipos de fútbol. O sea, estamos hablando fútbol campo, estamos hablando fútbol sala, estamos hablando fútbol playa. Y me permito, profe, eh, decirlo acá, que esta semana me pasó algo muy lindo. Llegó a mis manos, a la academia, un niño de 15 años con parálisis cerebral. Y ese niño es portero de la selección juvenil de Venezuela. Y a través de él hice un contacto con el entrenador de la selección de Venezuela, que se están preparando ahorita para un torneo en Chile, me parece. Y donde eso lo vamos a meter también ahí, cómo trabajar con parálisis cerebral, porque es que hay un fútbol para las personas con parálisis cerebral. Yo trabajé con sordos, tuve la oportunidad de tener 2 ciclos olímpicos, pero con el joven sordo, con el adulto sordo, es mucho más parecido a nuestro fútbol. Con parálisis cerebral hay que adaptar muchas cosas, pero es una modalidad que tenemos que tomar en cuenta. claro. No, y que no se deja nadie por fuera, independientemente de la dificultad que pueda tener. Yo creo que esto va a dar en ese trabajo que tú estás haciendo, va a dar para todos, pues, para trabajo con el deporte formativo, el deporte de base, el deporte como tú lo has trabajado ¿cómo lo denominarías tú, con ese tipo de dificultad, Oscar? No, definitivamente, le voy a ser sincero, no sabía nada. Y en una semana me tocó aprender muchas cosas. Ah, ya, Ellos tienen 3 categorías. Ellos llaman F1, F2 y F3. ah, PC es atleta de parálisis cerebral. ya, ¿Ok? claro, Y las categorías que ellos tienen, F1, F2, F3, van diferenciando las limitaciones que ellos tienen en su cuerpo. ya, La parálisis, aprendí que no, todas son diferentes, todas afectan cosas diferentes. Algunos ya, pueden afectan los brazos, afectan la movilidad de la cintura para ya, abajo, de la para arriba. Y bueno, el que yo tengo ahorita es un niño de 15 años que es F3, que tiene un fuerte trauma en el tren inferior, en su pierna, donde empezamos a trabajar mucho con la movilidad de su tren inferior, pero que su tren superior está en perfecto estado. claro. Está bien, está bien. Mira, Oscar, entrando en lo referente a los entrenadores que están constantemente buscando información para formarse en el área de portero, ¿qué les recomiendo? Mire, lo primero, para el entrenador de portero es hacerlo entender que nosotros, si no fue portero, se puede formar como entrenador de portero también, pero tiene que capacitarse. Eso es primordial. Tiene que capacitarse. Eh, Hacerlo entender que es una persona que va a trabajar en una posición especial, ¿ok? Y que tiene que saber cómo hacer llegar la información a su entrenado. Claro, Tiene que tener buen léxico, tiene que tener buena capacidad social. ¿Por qué capacidad social?
Nosotros, los entrenadores de porteros, somos de más empatía con el jugador, trabajamos más cercanos a ellos. Como se lo dije hace rato, somos un micromundo que estamos dentro del fútbol. Claro. Tiene que ser muy empático con el jugador, saber qué siente, cómo se siente, para luego poder sacarle el mejor provecho a ese atleta. Y luego, profe, usted lo sabe, tiene que capacitarse todos los días. Esto Correcto. es, usted una vez me dijo algo, mire, el fútbol es como la medicina, uno no deja de estudiar. No, Y es verdad, perfecto. no debes dejar de estudiar, tienes que capacitarte, tienes que estar leyendo, tienes que estar intercambiando, tienes que planificar, tienes que escribir. Claro. O sea, no le tengas miedo al papel, Y, porque hay y, muchos entrenadores que le tienen miedo al papel, no le tengan miedo al papel, planifiquen. y yo le agregaría dos variantes más, ¿no? Uno, creatividad, porque Mucha. le va a tocar diferentes personas, diferentes jugadores, diferentes formaciones. La otra es pasión, porque es una posición que necesita de mucha energía, de transmisión bidireccional entre entrenador, jugador, jugador, entrenador. Y lo otro que yo le agregaría también sería como aprender la lectura posicional, porque a través de partido tras partido le va leyendo al portero qué le puedo mejorar y qué le tengo que agregar. Bueno, profe, le voy a hablar de las tres cositas que usted habló. Primero, pasión, es verdad. O sea, si nosotros no somos apasionados de esto, no va a funcionar. No va a funcionar. Usted lo sabe. Esto absorbe demasiado tiempo, mucha concentración, y a medida de que vamos subiendo en las categorías, mucha más responsabilidad y mucha más presión. Tienes que ser apasionado de esto, apasionado del deporte y apasionado de tu posición especial. Sí, Eh, Luego hablaba creatividad, de la creatividad. creatividad. Eh, el portero se te puede aburrir. Si tú eres repetitivo, el portero se te aburre. Si el portero se te aburre, van a empezar los problemas, van a bajar el rendimiento y es tu responsabilidad como entrenador. No importa si estás buscando el mismo objetivo, pero ser creativo, hacerle creer a ellos que están haciendo cosas diferentes o que estés buscando el mismo objetivo. Es la única manera de mantenerlos a ellos despiertos. Y cuando digo despierto es pendiente del entrenamiento, que den el máximo del entrenamiento porque ellos van a ir a entrenar. Es algo que es forzado. Pero si tú se lo haces divertido, profe, tú vas a tener un rendimiento increíble. Claro. Eso es sí. Y Y, luego viene para eso tú escribes, para eso tú claro, planificas, para eso tienes una estadística, que es la lectura de ese portero, que tú partido a partido, si tú le llevas una estadística, tú lo analizas, si tú le grabas los videos, lo estudias, tú vas a ir leyendo a ese portero y vas a poder interpretar cuáles son las herramientas que tú le vas a transmitir al claro. portero. Bueno, bueno, Oscar, yo creo que se han tocado de manera resumida en 40 minutos, 44 minutos, los aspectos más fundamentales para que quiera escuchar esta charla, ¿no? ¿Qué piensas del grupo de trabajo? Porque te va a escuchar todo el grupo de trabajo que estamos en esto del proyecto de formación, para que le mande un saludo por acá y qué piensas de ello, cuánto nos van a aportar a nosotros en nuestra formación. Mira, el grupo de trabajo, la verdad que lo digo de corazón, conocí a algunos, obviamente, porque hemos trabajado, el profe Manuel, a Guaramato, a usted. Conocí a la profe porque ya yo tenía una formación anterior, a la profe Milagro, porque ya yo tenía Ajá, una formación desde el fútbol de salón y el fútbol de sala, pero no había tenido la oportunidad de compartir con los otros compañeros. Y la verdad es un grupo increíble, increíble porque tienen alto conocimiento, increíble porque tienen una capacidad humana muy alta. Y yo creo que eso es fundamental porque al final nosotros vamos a coordinar y a transmitir información. Y la capacidad humana va a ser sumamente importante más allá del conocimiento que tenemos que tener. La verdad, estoy
muy contento con el grupo de trabajo y con muchísima expectativa por lo que se viene, profe. Bueno, bueno, Oscar, agradecido por este tiempo. Muy bonita, muy bonito el conversatorio. Yo también aprendí mucho hoy. Y bueno, las palabras finales son tuyas para ir cerrando el conversatorio. No, profe, de verdad que agradecerle por esta invitación. Siempre lo he admirado, usted lo sabe. Después tuve No, la grandísima suerte de trabajar con usted en un cuerpo técnico. A aquellas personas que no lo conocen, le voy a decir, es un gran técnico, es un tipo que le gusta el fútbol de buen toque, de buen pie, como todo merideño. Y además de que su calidad humana es increíble. La verdad, profe, agradecido por esta invitación y espero que podamos abrirle un poquito más de espacio a los porteros y hacer entender a través de este conversatorio la importancia de lo que es un entrenador de portero en fútbol base. bueno, bueno. No, gracias, Oscar. Y bueno, a todo el mundo tampoco invito gente de calidad también a esto, ¿no? Gracias, Oscar. Bueno, bendiciones, papá, agradecido. La entrevista la va a tener a una cuestión más, Oscar, me faltó. Donde la gente que quiera en Barquisimeto ubicar la academia, los horarios. Ok, nosotros trabajamos los lunes, los miércoles y los viernes en las canchitas de pádel que están justo al lado de la estación de servicio Churumerú. Ahí está un espacio para fútbol que a través de la Academia Rey y del señor Daniel Villasmil, pues pudimos crear la Academia de Porteros que funciona allí. Claro. ¿Y la hora? Nosotros entrenamos en 3 horarios porque nosotros trabajamos por grupo, no los Ajá. trabajamos a todos en el mismo grupo, pero trabajamos desde las 3 de la tarde hasta las 6. Grupos de 60 minutos, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Ok. Bueno, allá tienen también toda la información para los que quieren ubicar a Oscar al lado de la estación de Churumerú. Están funcionando con los horarios los horarios y los días que ya el profe Oscar anunció. Oscar, agradecido, No, tranquilo, profe, a usted, de verdad. abrazo.